¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos en la parte 13 de este estudio. Entonces, pues bueno, bienvenido. ¿Qué te parece si empezamos orando? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das, que nos permites estar aquí estudiando tu palabra, poderla conocer un poquito y poderla enseñar y ministrar a más personas. Gracias por la oportunidad que nos das de tener un momento con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, este es tu lugar. Háblanos, guíanos y revélanos más de Jesucristo y de lo que Él quiere en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, y el tetrarcas y Saulo. ¿Ok? Aquí el primer versículo nos dice algo bien importante. Había en la iglesia maestros y profetas. Hoy en las iglesias normalmente nomás hay pastores, ya no hay profetas, evangelistas o maestros o apóstoles, ¿ok? Son 5 ministerios según Efesios que nos enseña en Efesios capítulo, fíjate, Efesios capítulo 3, capítulo 4, versículo 11 dice, y él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Muchas personas piensan que ya los ministerios esos ya no existen, que solamente es el pastor, pero déjame decirte que no es verdad. La Biblia nos enseña, tú puedes leer en el libro de Hechos, que habla de profetas, en el libro de Hechos, ¿eh? Ahora, un profeta del Viejo Testamento no es el mismo profeta o el mismo ministerio que se le da al profeta del Nuevo Testamento. Son cosas diferentes, pero este no es el estudio de hoy, ¿ok? Solamente son cosas diferentes. El profeta del Antiguo Testamento es diferente al profeta del Nuevo Testamento, ¿ok? La Biblia nos dice que el profeta del Nuevo Testamento la profecía es para edificar, consolar y edificar, consolar. Fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios, que está buscando el capítulo de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a la iglesia de los hombres para edificación, exhortación y consolar. Edificación, exhortación y consolación. Ese es el profeta, ¿ok? Hoy en día las iglesias tienen de profetas, bueno, vamos a empezar, tienen pastores, tienen profetas, algunas iglesias, y tienen evangelistas, algunas iglesias. Y en algunas iglesias he visto apóstoles, ¿ok? Lo que no he visto en las iglesias son maestros. Muchas personas llaman maestros a los maestros de las escuelas dominicales de los niños, los salones de los niños. Quizás ellos sean maestros, quizás no, pero no está hablando de esos maestros. Hoy en día las iglesias relegan a los maestros como el último ministerio y como algo que, pues, esa parte de la predicación. Déjame decirte una cosa. Jesucristo, tú lees los evangelios y Jesucristo se la pasaba enseñando y predicando. La primera tarea de Jesucristo fue enseñar acerca del reino de Dios, pero para enseñar también tuvo que anunciar el reino de Dios, predicar, ¿ok? Pero él se la pasaba más enseñando que predicando. Tú lees el libro de Hechos de los apóstoles que viajaban, predicaban la palabra de Dios, pero se quedaban en un lugar enseñando la palabra de Dios. Hoy en día, por eso muchas iglesias están como bebés, son muchos bebés, hay muchas iglesias inmaduras espiritualmente. ¿Por qué? Porque nada más está el pastor y el pastor se la pasa predicando en lugar de enseñando. Te voy te voy a decir una gran verdad. Hoy en día las iglesias no son para la gente inconversa, no son para la gente que medio se está convirtiendo. A veces decimos, déjame invito a un amigo a la iglesia para que se empiece a convertir. Las iglesias no están hechas para ellos. Las iglesias están hechas para el cuerpo de creyentes. Entonces, pastor, me está diciendo que no debo invitar a un amigo a la iglesia. No, no estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que una iglesia es un cuerpo de creyentes en Cristo Jesús. Si tú invitas a una persona que no conoce a Cristo Jesús para que empiece a conocer a Cristo Jesús, él no es un creyente, él no se va a identificar con la iglesia. ¿Qué es lo que hacen los pastores hoy en día? Como muchas personas vienen a las iglesias sin ser verdaderamente creyentes, los pastores en lugar de enseñar empiezan a adaptar las predicaciones o empiezan a predicar para el nivel de ellos. Y la iglesia empieza a menguar en cuanto a su conocimiento de enseñanza. Y eso está mal. Las iglesias no están hechas para evangelizar, las iglesias no están hechas para traer a las personas que no conocen dentro de la iglesia, no. Las iglesias están hechas para crecer en Cristo. Somos cristianos, somos un cuerpo unidos en Cristo Jesús que estamos creciendo. No necesitamos mucha predicación, necesitamos 80% enseñanza y 20% predicación. 20% de predicación porque a veces vienen problemas y a veces escuchamos, es bueno una predicación donde Dios lo va a hacer, excelente, pero también necesito una enseñanza de cómo lo va a hacer para yo crecer, qué es lo que yo necesito hacer y seguir adelante con mi vida, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos llamados a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, no aisladamente en nuestras casas, sino conjuntamente, es decir, en la iglesia y en la casa. Lo que yo aprendo en la casa, lo traigo a la iglesia. Dice Pablo, cuando reunís, tenés palabras, tenés salmo, tenés enseñanza, tenés revelación. Yo tengo que comer en mi casa la revelación que Dios me empieza a dar para yo traerla a la iglesia y ahí junto con la iglesia, ¿ok? Perfecto. Entonces dice, en la iglesia había profetas y maestros. Es necesario la figura del pastor. Hoy en día un pastor se la pasa predicando y medio enseñando en la iglesia. Un pastor no tiene que predicar ni enseñar en la iglesia. El pastor fue llamado a pastorear. Hoy en día tenemos un mal entendimiento de qué es un pastor. Pensamos que el pastor es el que predica, enseña esto que lo otro, y no es así. El pastor es el que tiene cuidado de las ovejas. Que es decir, el pastor es el que va de casa en casa visitando las ovejas. El pastor es el que anda orando con las personas por las necesidades. El pastor es el que cuando viene una persona con un problema, una situación, el pastor puede ayudarlos y darles ese consejo. El maestro es el que se encarga los domingos de llevar una revelación, de llevar una enseñanza a la iglesia para que siga creciendo. Con esto no quiero decir que el pastor no pueda hacerlo. Claro, el pastor y el maestro tienen que estar en común de acuerdo para llevar las enseñanzas del domingo, ¿ok? Pero hoy en la iglesia lo hacemos todo al revés. ¿Cuán necesario necesitamos maestros en la iglesia? Hay muchos pastores que tienen también el ministerio de maestro, como yo. Yo soy maestro, pero no soy pastor. Hoy te estoy pastoreando una iglesia porque Dios me permitió pastorearla, pero yo soy maestro de la palabra de Dios y también soy un apóstol soy un apóstol, es decir, un apóstol no es como que yo soy el apóstol, no, un apóstol es una persona a la que Dios le ha dado diversos ministerios para poderlos organizar y poner unas cabezas en cada uno de ellos. Ese es un apóstol, ¿ok? Bueno, me fascina el ser maestro de la palabra de Dios. Si tú has visto mis videos, más de 10 videos, tú puedes dar cuenta que las enseñanzas caen como cuchillo en mantequilla si tú las quieres aprender. ¿Por qué? Porque Dios me dio ese ministerio. Y estoy convencido que la iglesia necesita hoy más maestros que pastores y evangelistas en la iglesia. El pastor tiene el cuidado de las ovejas, el maestro de enseñar, el evangelista de salir a la calle. Ahí es donde... Oye, pastor, pero si yo tengo una persona en conversa, ¿no lo debo llevar a la iglesia? Yo te diría, tráelo. Pero donde más lo debes de evangelizar es en el uno a uno. O si la iglesia hace servicios evangelísticos, llévalo. Si la iglesia hace estudios de la Biblia, donde van empezando los de inicio, ahí llévalo. ¿Sí me explico? Eso es como deberíamos de estar. Pero en domingo, enfocarme en una evangelización cuando tengo el cuerpo de Cristo Jesús que levantar. ¿Me explico? Bueno, entonces vamos al versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Quiero que entiendan aquí tres cosas. Ministrando. ¿Alguien sabe qué significa ministrar? Muchas veces en la iglesia pensamos que ministrar significa cantar. Bueno, ministrar tiene algo que ver con cantar, pero es alabar. Bueno, siempre les he dicho, cuando tú alabas a Dios y exaltas a Dios, quiero que entiendas
que no se trata de canciones de nosotros. Por ejemplo, hay una canción muy bonita que dice, ya no soy esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios. Eso no tiene nada que ver con ministrar a Dios. Eso me lo estoy diciendo a mí, que ya no tengo miedo y que soy un hijo de Dios. Eso no es una canción para ministrar. Ministrar a Dios significa cuando yo le hablo, le canto a Dios, Señor, es que tú eres grande, tú eres poderoso, cuán bello es el Señor. Yo me estoy enfocando en el Señor y no en mí. Ministrar tiene que ver cuando yo me enfoco en Dios. Entonces, cuando vayas a ministrar a Dios, no te enfoques en canciones que te hablen a ti, sino que ministren al corazón de Dios, que lo glorifiquen, que lo magnifiquen, que le digan su santidad, lo grandioso que es, lo hermoso y lo grande que es nuestro Padre, ¿ok? Segundo, hay servicios de ministración y hay servicios diferentes. Por ejemplo, yo puedo hacer un servicio de alabanza donde vamos a alabar a Dios. Vuelvo a repetir, alabar a Dios no significa las canciones que me hablan a mí, sino a Dios, ¿ok? Bueno, hay servicios de ministración a Dios. ¿Qué significa ministrar a Dios? Significa pasar un tiempo con Dios en donde le estamos exaltando, diciéndole lo maravilloso, lo grande que Él es, pero también tengo que guardar un tiempo de silencio donde yo tengo que esperar hasta que el Espíritu Santo me hable o nos hable como iglesia y recibir lo que Él nos quiere dar. Es decir, normalmente, ¿para qué utilizamos los tiempos de ministración? Para una obra que vamos a emprender o cuando Dios quiere hablarnos y yo como líder de la iglesia digo, ¿saben qué? Dios quiere hablarnos, quiere mostrarnos hacia dónde queremos ir en este 2025, vamos a hacer un servicio de ministración. Entonces nos juntamos a la iglesia, empezamos a alabar a Dios con las canciones enfocadas hacia Dios, empezamos a exaltarlo y después tal vez de una hora, el siguiente momento lo pasamos en silencio recibiendo revelación de Dios, donde en ese silencio estamos todos en silencio esperando la revelación de Dios. Eso es ministrar a Dios y se debe hacer seguido, se debe hacer porque quiero pasar tiempo con Dios. 2, quiero recibir dirección de Dios individual o colectiva, ¿ok? Hoy en día la mayoría de las iglesias les falta. No hacen servicios de ministración, hacen servicios de alabanza donde cantan todos y todos aplauden y todo esto que el otro. Eso no es ministrar. Ministrar es otra cosa, pero bueno. Fíjate lo que dice, lo segundo, dice, estos al Señor ayunando. Es importante también, si tú en tu corazón está el ayunar, ayuna, ¿ok? Tercero, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que dijo? El Espíritu Santo. Entonces, el ministrar tiene que ver con exaltar a Dios, glorificarlo, pero también tiene que saber escuchar y esperar para escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre habla. Tercero, dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Ok? Siempre nos va a dar una indicación el Señor y quiere que la hagamos. Gracias, Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya tenemos lo que el Señor quiere, nos señaló esto, vamos a poner las manos sobre ellos para orar, para que Dios los prospere, para que Dios les dé la fortaleza, para esto que lo otro, y oramos por el proyecto o lo que sea, y gloria a Dios. Amén. Hay veces que ministramos a Dios sin pedirle nada. Yo, por ejemplo, trato de pasar tiempo todas las mañanas ministrando a Dios sin pedirle nada, tomando unos minutos con Dios para alabarlo, exaltarlo, glorificarlo y después escuchar, ¿ok? Versículo 4. Ellos enviados por el Espíritu Santo, fíjate que bien, esto es bien importante. He escuchado muchas personas, es que sentí que el Señor me mandó a hacer esto, es que creo que el Señor me mandó esto, es que yo creí y he visto personas, oiga hermano, ¿cómo va con el ministerio? Y decir, no, ya no sigo, es que era bien pesado y que esto que lo otro. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo que era pesado esto? Pues sin, oiga hermano, ¿por qué renunció? ¿Por qué lo dejó? No le dijo Dios que lo hiciera. Sí hermano, pero no, es que estaba bien difícil y muy pesado y mucho esto que lo otro. Bueno, es que yo pensé que Dios me hablaba y que Dios me dijo. Yo les digo una cosa, antes de empezar un ministerio, asegúrate que es Dios el que te está hablando. Y para asegurarte que Dios es el que te está hablando, no significa que te sientes y ores 5, 10, 15 minutos y ya lo tengo. Por ejemplo, yo para recibir el ministerio que Dios me dijo que recibiese, yo me tardé como 5 o 6 meses, más o menos, en entender que Dios quería algo conmigo. Y en junio del 2019, yo le dije, ok, Señor, de ahí para acá estoy dispuesto, renuncio a mi trabajo y de ahí para acá voy a buscar tu rostro para saber qué es lo que quieres. Y de junio del 2019 hasta noviembre, que fue
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses, orando, buscando el rostro del Señor en las mañanas, en la tarde, ministrándolo. Dios me dio su revelación. En febrero del 2020 empezamos la iglesia. En marzo, abril del 2020 empezamos la Fundación Compasión y empezamos más adelante con todo lo que ya conocen muchos de ustedes. Tenemos un centro de rehabilitación, tenemos comedores infantiles, apoyamos a 3 comunidades marginadas, tenemos una fundación en la que podemos ayudar a mucha gente. Gracias a Dios tenemos una iglesia pequeña y tengo estos estudios que hacemos, que empecé a hacerlos desde hace tiempo, ¿ok? Entonces, lo que te quiero decir es que cuando algo es de Dios, tú te tienes que asegurar que sea de Dios. Yo no puedo decir, déjame ver si es de Dios. Es que yo pienso, yo creo. Cuando alguien me dice, oye, tu ministerio creo esto, digo, ahí vamos. Y yo siempre estoy convencido que el Señor me llamó porque yo pasé tiempo. Cuando una persona, yo le pregunto, oye, ¿cómo va el ministerio? Es que, ¿sabe qué, hermano? Me pide un consejo. Oiga, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que el Señor me está llamando. ¿Sabes qué? Olvídate, yo lo creo. Pasa tiempo en oración, métete a ministrar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te hable. Y si el Espíritu Santo te habla y te dice adelante, entonces ya no digas yo creo, yo pienso. Obedece. Aquí fue lo que nos está diciendo el versículo 4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, que anunciaban la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No hablaban testimonios. ¿Son importantes los testimonios? Sí. Pero más hablar la palabra de Dios. Hoy en día veo muchas iglesias que le dan preferencia a los testimonios antes que a la palabra de Dios. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Toda la gente que tiene comezón de Dios, busca acercarse a Dios. Por eso hay que pedirle al Señor que antes de que vayamos a un lugar, mande la lluvia temprana y tardía a ese lugar para que toque los corazones y tengan comezón de escuchar la palabra de Dios. Amén. Este hombre deseaba escuchar la palabra de Dios. Versículo 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre que nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, siempre que una persona va a predicar la palabra de Dios, siempre hay oposición. Siempre, así sea a tu hermano, a tu primo, a tus papás, a tu vecino, a una multitud, en una colonia, donde vayas, siempre va a haber oposición. Satanás siempre mueve a sus secuaces para que haya oposición, para que la gente no empiece a creer. Acuérdate que nos dijo la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó en el camino y tan pronto la estaba creyendo, vinieron los pájaros y se la comieron. ¿Te das cuenta? Satanás vino a robar, matar y destruir la fe de aquellas personas que la quieren empezar a tener. Por eso es importante que el Señor mande la lluvia temprana y tardía, porque si manda la lluvia temprana y tardía y la semilla cae, ya no cae sobre el camino, sino se empieza a caer hacia adentro y los pájaros no la pueden comer, ¿ok? Versículo 9, gracias Espíritu Santo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Fíjate lo que primero le dijo, primero Pablo lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir, hay gente que dice que antes de hacer una tarea, se prepara y empieza a buscar de Dios. Yo le digo, muchas personas me dicen, ¿cómo hermano usted tiene tanta palabra de Dios y cómo hace esto y que lo otro? Le digo, porque yo procuro estar lleno todos los días del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo sé si voy a predicar el domingo, el sábado no estoy buscando a Dios para que me dé el domingo. No, todos los días yo busco a Dios. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, perdón. Si alguien sabe qué dice Efesios capítulo 5, versículo 8, no embriaguéis con vino, sino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La palabra sed llenos no significa una sola vez, sino una constancia, llenura. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo el Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3:16 dice, Colosenses capítulo 3:16 dice, la palabra de Cristo more
en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que estar constantemente viviendo en la llenura del Espíritu Santo. Si tú eres cristiano, nacido de nuevo, todos los días tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. No nada más cuando vas a predicar, no nada más cuando vas a hacer un servicio. Y pastor, ¿cómo se busca eso? Capítulos Hechos 13, versículo 1. Estas personas ministrando al Señor, les habló el Espíritu Santo. Ministra a Dios, pasa todos los días buscando ministrar a Dios. ¿Qué es ministrar otra vez? Cantarle al Señor, hablarle su palabra, exaltar lo grande que es. Y después de pasar un tiempo haciendo eso, escucharlo. ¿Ok? Después le dijo en el versículo 9, versículo 10 dijo, lleno de todo engaño. Esas personas que se quieren oponer a la palabra de Dios están llenas de engaño y son hijos del diablo, no son hijos de Dios. ¿Ok? Versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Déjame decirte una cosa, las señales acompañan a los que creen en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales los acompañarán, ¿no? Dice la palabra. A nosotros lo que nos toca es predicar la palabra de Dios. Y si se presenta una oposición, nosotros con la autoridad que nos ha dado el Señor podemos echarla fuera. ¿Ok? Espiritualmente la echamos fuera. Y vamos a ver milagros, prodigios, señales. Hay personas que cuando antes de ir a un lugar a orar, a predicar la palabra de Dios, se ponen a orar por ese lugar y atando a los demonios que están hablando de las mentes y a las personas. Y gloria a Dios, porque eso es bueno, están orando, ¿ok? O cuando estamos predicando la palabra en algún lugar, hay personas que se la están pasando orando porque el Dios, no por hablarlo religiosamente, sino porque Dios les está mostrando a ellos que aten todo espíritu impuro y así, ¿ok? Bueno, versículo, no estoy hablando de una guerra espiritual, a veces la gente se confunde, es que la guerra espiritual, no. Ojo, nosotros no tenemos Pablo dijo, no tengo lucha contra carne, sino contra principados y potestades, sí. Pero acuérdense que la guerra ya está vencida, ya está ganada, más bien. Jesucristo los humilló. Entonces yo no tengo que estarme peleando con los demonios. Yo solamente al momento de llegar y empezar a predicar la palabra o empezar a orar, si Dios me revela que hay un espíritu, lo echo fuera. Yo no estoy peleando con él, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Y me ha pasado muchas veces cuando he ido a los centros de rehabilitación a predicar y los demonios empiezan a manifestar, cállate en el nombre de Jesús y te echo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 13, y los demonios han salido. Gloria a Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y cuando esto pasa, las personas creen. Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, Juan. Versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Mucha gente piensa que nosotros tenemos que guardar los sábados porque los apóstoles lo guardaban. No, los apóstoles traían la tradición judía y estaban saliendo del judaísmo para dejar de hacer las costumbres que antes hacían. Pero como ellos sabían que los judíos se reunían en el día de reposo, entonces era como que un lugar donde Pablo decía, pues tengo que ir el sábado. ¿Por qué? Porque ahí ya están reunidos, están flojitos y cooperando, ya vienen a buscar de ellos, están reunidos. ¿Sí me explico? Versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose hecha señal en silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, oíd. Aquí quiero que sepan algo, ¿ok? En el capítulo 13, versículo 1, estamos viendo que Dios está en Señor, tenemos una obra en nuestro corazón que hacer y no sabemos qué hacer, estaba diciendo Pablo y Bernabé. Entonces, ellos ministrando al Señor, el Espíritu Santo les dijo, vayan a tal lado, ¿verdad? ¿Ok? Les dijo, los he llamado para la obra, apartarme a Bernabé, a Saulo para la obra que os he llamado. Y ellos, ok, vamos. Aquí empieza el primer viaje misionero de Pablo. Pablo no sabía ni cómo, ni nada. Ellos empezaron a ministrar al Espíritu Santo y les habló. ¿Ok? Bueno. Después, el Espíritu Santo los mandó a Antioquía y Pisidia.
Y ahí fueron con unos judíos bien rejegos. Y esos judíos les empezó a hablar Pablo todos los sábados, ¿ok? Y aquí vamos a ver donde empieza una predicación de Pablo que tiene que ver con el Antiguo Testamento hacia acá. ¿Por qué Pablo empieza con el Antiguo Testamento? Porque Pablo le está hablando a los judíos. Es decir, el contexto es que ellos conocían la Biblia y se los está hablando en su sinagoga. Entonces Pablo tenía que empezar, como quien dice, atrás para adelante para enseñarles todos esos. Pero si nosotros evangelizamos a unas personas que no son judías, no podemos empezar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque ellos no conocen todo lo que conocían los judíos, ¿ok? Es decir, ellos no están familiarizados con el Torah. Aquí porque están familiarizados con el Torah, ¿ok? Porque hay gente que dice, no, es que Pablo empezaba, sí, pero ellos porque le está hablando judíos. Nosotros no le estamos hablando de judíos, le estamos hablando gentiles, ¿ok? Por eso el Evangelio de Marcos es de mucha acción. El Evangelio de Mateos le habla a los judíos y por eso dice, como dice la profecía tal, y el de Marcos es muy cortito el libro porque le está hablando a los gentiles para evangelizarlos de otra manera diferente. ¿Ok? Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, los que teméis a Dios hoy, dijo, ustedes temen a Dios, déjenme les digo algo. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestro padre y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio de herencia su territorio. ¿Te das cuenta? Habla un poquito muy rápidamente a los judíos porque ya conocían la ley, ya conocían lo que había pasado, le está dando un poquito de referencia hacia atrás. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí le está hablando ya cuando salieron de Egipto, tomaron la tierra prometida y le está hablando esta historia, cuando había reyes. Luego perdón, cuando había, no reyes, antes de que hubiera reyes, que había estos, ¿cómo se llaman? Caudillos, como el caso de Sansón y ellos. Versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a su hijo Saúl de Cis y varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado ese, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿ok? Aquí ya está hablando de cuando empieza la época de reyes, y específicamente David, porque de ahí es donde viene la promesa de Jesucristo. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Aquí empieza a hablar, dio la referencia de dónde salió Jesucristo, del linaje de David, haciendo referencia que él era el prometido, el rey, el hijo de David que se iba a sentar en su trono, y luego empieza a hablar de Jesucristo. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo era una persona erudita del Antiguo Testamento. Acuérdate que la Biblia nos enseña que Pablo era una persona celosa de la ley, fariseo y estudiado a los pies de Gamaliel, es decir, de un gran maestro. Y Pablo le está diciendo aquí, los mismos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, los mismos líderes, sacerdotes, religiosos y fariseos que había en el Congreso, en el Senardín, que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, no conocían la palabra de Dios, y al no conocerla cumplieron cabalmente ellos las profecías que estaban ahí. Claro que no está hablando en plural, pero no haciéndolos todos, porque después nos damos cuenta que muchos sacerdotes habían creído la fe de Cristo Jesús, ¿ok? Y como fue el caso del maestro Nicodemo, y como fue el caso de Simón el que compró ¿cómo se dice? El sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y demás cosas.
Fíjate lo que dice ahí, ¿ok? Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que él le matase, que se le matase. Aquí lo que está recalcando en el versículo 28 es que Jesucristo vivió una vida sin pecado. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, aquí está haciendo referencia a que Pablo ya había estudiado el Viejo Testamento y se dio cuenta que en el Viejo Testamento había muchas profecías que Jesús cumplió, y por eso Pablo no tenía duda alguna que Jesucristo era, que Jesús era el Cristo. Ahora, tú tal vez tú estás un poco escéptico a este tema. Bueno, lee las profecías del Antiguo Testamento y fíjate cómo Jesucristo las cumplió una por una. Quitando del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante los pueblos. Bueno, se les apareció, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, que se le apareció Jesucristo a más de 500 personas. Aquí es lo que Pablo está diciendo. ¿Ok? Porque a Pablo no se le apareció nuestro Señor Jesucristo en esos 40 días, se le apareció después. Pero Pablo tenía toda esta revelación, primero porque Jesucristo se la reveló, y segundo porque ya había platicado con los apóstoles y él estaba más convencido que Jesús era el Señor, no solo por la revelación que tuvo Jesús, sino por el testimonio de los demás apóstoles. Y porque él mandaba matar a las personas que estaban dispuestas a morir por decir que habían visto a Cristo Jesús vivo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Acuérdense que evangelio significa buenas nuevas. O sea, nosotros también anunciamos las buenas nuevas que Dios le hizo a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, según dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Te das cuenta? En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que Dios tiene un hijo, y ese hijo es Jesucristo. La Biblia nos enseña en Eclesiastés que dice, alguien conoce a Dios y el nombre de su hijo, y aquí nos está diciendo en este salmo, que en el salmo dice ahí, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Muchas veces los judíos que leen el Viejo Testamento no ven esta parte donde Dios iba a engendrar un hijo. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volverlo a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Es decir, Pablo, después de hablarles de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo Dios les dio caudillos y cómo Dios les puso a reyes, y dentro de ese rey escogió a David porque era conforme a su corazón, y cómo de ese David Dios escogió linaje para que viniera el Salvador, y de cómo de ese Salvador es la promesa que Dios le había hecho a Abraham desde tiempos antiguos. Versículo 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso siendo referencia a la corrupción, no de lo corrupto como el mundo de la corrupción, sino haciéndose referencia a la muerte y que Jesús iba a morir espiritualmente. Por eso dice, tu santo no verá corrupción, es decir, Jesús murió, sí, físicamente, y fue al infierno, dice la Biblia, pero la muerte no lo pudo retener y no se quedó en el infierno. Quedarse en el infierno es la corrupción. Nosotros, como estamos en Cristo, no vamos a ir al infierno porque vamos al cielo. Jesucristo tuvo que bajar al infierno para decirle a Satanás y a sus secuaces, están acabados, están derrotados, ustedes no tienen poder más alguno. ¿Dónde lo dice? Lo puedes leer en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el desfile de la cruz. Eso quiere decir que cuando Jesucristo bajó, fue a decirles a los demonios, ustedes están vencidos, ustedes están derrotados, este fue el plan de Dios, y ahora yo soy el Señor. Y me imagino que el diablo riéndose, jajaja, pero si estás en el infierno, y tan pronto Dios lo sacó del infierno y lo resucitó, entonces creyeron que Jesucristo es el Señor. Y ahí los despojó. ¿Ok? Versículo 36. Porque la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Aquí ya Pablo pasó de la historia de los judíos, pasó a enfocarse en Jesús, y ahora se enfocó más en el mensaje central de lo que vino Jesús, a perdonar los pecados de las personas. Y aquí Pablo le está diciendo a los judíos, lo único que Dios quiso hacer con todo esto es perdonarlos a ustedes y hacer las paces con ustedes.
Otra vez, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia el perdón de pecados. Acuérdense, solamente por medio de Cristo está el perdón de pecados, no por medio de ninguna virgen, no por medio de ningún santo, ni María la Virgen, ni ningún santo murió por ti. El que murió por ti se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. Dios decía, o en su palabra dice, que en el Antiguo Testamento tenías que cumplir toda la ley de Dios para ser perfecto. Si no la cumplías toda la ley de Dios y fallabas en algo, eras imperfecto y eras ya no justo, sino injusto. Entonces toda la humanidad, todo ser humano, nadie la podía cumplir, entonces todos éramos injustos, injustos, injustos. Pero lo más bonito es que Dios nos ha justificado. ¿Cómo nos justifica? Porque Jesús cumplió toda la ley perfectamente, todo lo que Dios demandaba Él lo cumplió. Entonces, Él murió por eso. Y él la cumplió y lo matamos. Eso significa que Él fue santo. Entonces, cuando yo creo que Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre entre nosotros y cumplió toda la ley por nosotros y aún así lo matamos sin tener causa alguna por hacer todo lo bueno, entonces yo estoy reconociendo que Jesús es justo. Cuando Dios lo levantó de los muertos, Dios lo reconoció que es justo. Y Jesús tiene toda la justicia en sus manos. Y esa justicia nos la da a nosotros por creer. Es decir, tú y yo ya no tenemos que cumplir la ley de Dios para ser justos. Tú y yo tenemos que confiar en Jesús y caminar con Él. Y Él, dice la Biblia, que Él nos limpia, nos santifica y nos hace justos delante de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo, déjame llegar rapidísimo, capítulo 6, versículo 11, dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de Dios. Es decir, ¿qué significa un justificado? Cuando cuando una persona trabaja y está enfermo y no va a trabajar, le piden un justificante médico por qué no fue a trabajar. Bueno, exactamente, tú y yo no merecemos el cielo, pero al morir Cristo Jesús por nosotros y primero al vivir una vida que Dios demandaba justa y murió por nosotros y creemos en Él, entonces cuando yo creo y cambio mi vida para Él, Dios me da un justificante que me dice, Adrián, no eres perfecto porque no llevas una vida perfecta, pero cada desperfecto yo te lo perdono y lo borro. Así es que sigue avanzando. Y ese es mi justificante. Y Él me hizo justo a mí y te puede hacer justo a ti. Y si tú eres creyente, nacido nuevo, entonces tú eres justo. Cuando nosotros pecamos, no salimos de la justicia de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos dentro de la justicia de Dios. Y lo que Dios quiere es que nos arrepentamos para pedirle perdón y seguir adelante. Amén. Versículo 39, y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justificados al que en él cree. Solamente tenemos que creer en que Jesús es Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida justa sin pecado, y que murió por nosotros, y que Dios lo resucitó de los muertos. Amén. Y que de nueva cuenta vendrá. Por eso yo camino con él. Versículo 40, porque creo que la vida y la resurrección. Versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os la contare. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Fíjate, les estaba hablando a los judíos, pero alguien de los gentiles dijo, oye, este hombre está hablando de perdón de pecados, está hablando de estar bien con Dios, y los gentiles que no creían en Dios o que creían en otros dioses, que traían una carga muy profunda, dijeron, háblanos a nosotros también de estas cosas. Las personas están necesitadas de Dios, hay que hablarles de Dios. Versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que estarle hablando a las personas, persevera, persevera, sigue creciendo en Cristo Jesús. Pero hoy en día la mayoría de las iglesias da sobaditas en las espaldas a las personas en lugar de exigir de una buena manera, no de mala manera. Te exijo que no, exigir. Oiga, hermano, ya tenemos 3, 5, 6 años en el camino de Dios y no ha crecido, tenemos que crecer.
Tenemos que persuadir a las personas a crecer en Cristo Jesús cuando estamos en Cristo. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No para oír testimonios, ¿te das cuenta? No para oír otras cosas, para oír la palabra de Dios. Hoy se necesita predicar la palabra de Dios. En la mayoría de las iglesias ya no se predica la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias, te digo lo que pasa, el pastor pone un versículo, lo leen y el pastor empieza a predicar su experiencia, enseñarle esta experiencia y esto que el otro, y ahí se va y ahí se va. Es necesario que la palabra de Dios se predique, se enseñe en las iglesias. Hoy es necesario que no solamente leamos 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Hoy es necesario que leamos, enseñemos. Con eso no quiero decir que no puedas hablar de tu experiencia, claro, pero si vas a hablar, que el 100% que tenga por lo menos 50% de la palabra de Dios, no que la mayoría de las iglesias ponen el 10 o 15 o 20% de la palabra de Dios por encima y todo lo del 80 es... ¿Me explico? Versículo 45. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué el día de reposo? Porque acuérdate que le estaban los judíos y los judíos se juntaban los sábados. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Te das cuenta? Lo mismo que pasó aquí en el versículo 8, que cuando Pablo empezó a hablar la palabra de Dios, Elimás, el brujo, se empezó a manifestar Satanás. Bueno, aquí lo mismo, también se empezó a manifestar Satanás con los mismos judíos y se llenaron de celos. ¿Por qué sabemos que fue Satanás? Porque el celo no es bueno, el celo no es de Dios. No estoy hablando del celo de Dios que es diferente, no. El celo es el celo que es demoníaco, que no viene de Dios, que tiene que ver con por qué él sí le hacen caso, por qué a mí no. ¿Por qué él habla mejor que yo? ¿Por qué yo no? ¿Sí me explico? ¿Por qué él junta tanta gente y por qué a mí no se me dio esa revelación? Entonces, ese es el celo que tenía. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Siempre que prediquemos la palabra de Dios, siempre va a querer estar Satanás ahí oponiéndose. Pero gracias a Dios, a nosotros nomás nos toca ir, predicar la palabra de Dios y en el nombre de Jesús echar fuera demonios y hacer todo lo demás y seguir adelante. Sanar a las personas también. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, fíjate, hablando con denuedo. He visto muchas personas que ya no hablan con denuedo. Y de hecho yo le digo al Señor a veces, todos los días, perdón, Señor, dame de nuevo para predicar tu palabra. Cuando yo me enfoco en el denuedo, me veo que Dios me da mucho de nuevo para predicar. Cuando yo empiezo a ser un poco miedoso, pusilánime, me estoy dando cuenta que, Señor, ¿sabes qué? Aquí algo está raro. No estoy hablando con de nuevo y me doy cuenta que no le he pedido a Dios de nuevo para... Entonces me meto otra vez a pedirle, Señor, dame de nuevo y me meto más en la palabra. Y al meterme yo más en la palabra, más de nuevo tengo. No solamente, Señor, dame de nuevo, sino pedirle a Dios de nuevo es meterme más en su palabra para tener esa convicción desde adentro. Y Dios nos lo da. Dice ahí, entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo. Dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis, dignos de la vida eterna, he aquí, os volvemos a los gentiles. Acuérdate que dice, ir por el mundo y predicar la palabra de Dios. Y todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere sea condenado. Nosotros nos toca la chamba de ir a predicar y Dios es el que se encarga del resto. Versículo 47, porque así os ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. ¿Te das cuenta? Tenemos un ministerio, todo cristiano está llamado a, primero, a conocer a Jesús. Bueno, toda persona está llamada a que se le presente Cristo Jesús. Cuando la persona lo acepta, porque Dios quiere que todos sean salvos, entonces a Dios todo nos da la oportunidad. Cuando la persona acepta, se vuelve un cristiano, un creyente nacido nuevo. Un cristiano nacido nuevo tiene un llamado a crecer en Cristo, a discipularse. Cuando la persona se discipula, tiene un llamado, predicar la palabra y hacer discípulos. Todos, no solamente los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, todos. Hasta el que barre, hasta el que limpia, todos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice, ¿qué tiene que ver con los que dicen ordenados? Estamos aquí, muchas personas, hay un tema que es el tema de la predestinación y muchos piensan que estos estaban ordenados, ya están predestinados. No, como se los dije ahorita, la predestinación, la Biblia dice que todo el ser humano fue predestinado para venir a Cristo, pero no todos vienen, porque Dios nos dio libre albedrío. Es decir, Dios quiere que todos sean salvos, pero nada más el que creyere. ¿Me explico? ¿Ok?
Entonces, aquí cuando dice los que estaban ordenados para vida eterna, significa los que creyeron en Cristo. Versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Te das cuenta qué hermoso es cuando uno empieza el capítulo 13 ministrando al Señor? Les da una revelación al Señor y le dicen, quiero que hagas esto, y tú lo obedeces, pero donde vas al primer lugar hay oposición en Chipre, y luego después se van a Antioquía y hay mucha oposición, y estos siguen con denuedo, porque ellos no dicen, bueno, tal vez aquí Dios no nos mandó y nosotros nos metimos, bueno, ya no estoy seguro, no, ellos tenían la creencia verdaderamente firme que el Espíritu Santo los habían mandado, y no había nada que los iba a hacer para atrás. Y cuando ellos siguieron adelante, persistieron, y siguieron adelante, ¿qué dice ahí? Dice ahí, y la palabra, versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Te das cuenta? Tal vez Dios te da un ministerio. Y tal vez tu ministerio, y tú ya sabes verdaderamente qué fue Dios. Si no sabes, yo lo que te recomiendo es ponte a ministrar a Dios ahorita. Busca a Dios, toma un tiempo de oración, toma un tiempo de lectura, de alabarlo y glorificarlo, pero también de escucharlo. Y si en ese tiempo Dios te empieza a hablar a tu vida y tú estás seguro que Dios te habló, entonces sigue adelante. Y si Dios te dijo sigue adelante, que vengan tiempos difíciles, sigue adelante. Aunque voltees y parece que no hay nada, sigue adelante. Tú sigue adelante, porque Dios no te mide por las personas que están ahí o lo que está pasando en tu ministerio. Dios te mide por la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con la fe. Y la fe tiene que ver con el creer, confiar y obedecer a lo que Dios me está diciendo. Es decir, en otras palabras, lo único que tengo que hacer es obedecer a Dios. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos los polvos de sus pies, llegaron a Icono, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Parece un fracaso, ¿cierto? Donde los expulsaron, los corrieron. A veces en la vida del creyente pensamos que Dios nos ha llamado a hacer algo, y porque pensamos que las cosas no salen como nosotros pensamos que es un fracaso. Pero fíjate lo que termina diciendo el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El versículo 1 del capítulo 3 empieza a ver con ministrar al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esto. Tiene que ver con ministrar al Espíritu Santo para recibir una asignación, una tarea que Él quiere. Y el versículo 52 es la conclusión. Y si tú lees del versículo 4 en adelante hasta el 51, hay cosas que dices, pero pues los persiguieron, los corrieron, parece que no tuvieron éxito. Y el versículo 52 nos da la clave de lo que Dios quería. Era que la palabra de Dios se difundiera, hubiera discípulos y estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? A veces pensamos que el éxito es tener una iglesia grande, un lugar grande, un ministerio grande. El éxito no tiene nada que ver con eso. El éxito es obedecer lo que Dios te ha llamado a hacer. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque podemos entender que tu Espíritu Santo habla y que debemos ministrarte, que debemos escucharte para tener dirección de lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas. Te pido que nos des de nuevo para seguir predicando tu palabra y para hacer lo que nos has llamado a hacer con excelencia. Gracias por ser tan bueno y por ayudarnos en todo. Y te pido que cuando vengan adversidades, porque lo van a venir, a Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiar en mí y yo he vencido el mundo. Te pido que me ayudes a mantenerme fuerte y fiel para seguirte y hacer con excelencia la razón de mi existencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere. Si este video te ha sido de gran bendición, envíalo a más personas. Siempre se lo he dicho, no me interesa tener seguidores, me interesa tener discípulos. Envíalos a las personas que quieran aprender y crecer la palabra de Dios. Todos los miércoles nos juntamos en vivo. Hoy este miércoles no fue en vivo porque tengo otras actividades que hacer al ratito, por lo cual no me dio tiempo, pero normalmente todos los miércoles a las 10 de la noche nos juntamos a estudiar la palabra de Dios y se juntan alrededor de 6, 7, 8 personas por ahí y lo hacemos en vivo, ¿ok? Si Dios ha puesto en tu corazón ofrendar a este ministerio, seguirnos ayudando a seguir enseñando la palabra de Dios,
o predicándolo a personas, mándame un mensaje y con mucho gusto te digamos cómo nos puedes apoyar. Te recuerdo, tenemos un centro de rehabilitación con más de 60 personas, tenemos 2 comedores infantiles, un en Monterrey y uno en Guadalajara al que apoyamos, y tenemos también 3 comunidades marginadas a las que apoyamos aquí en Monterrey, y también salimos a ayudar a la gente del centro de Monterrey repartiendo comida, repartiendo palabra y esperanza en Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere, en el nombre de Jesús, amén. Take me deeper than my feet.